En 1883, en la ciudad de Puebla, 4 mujeres vivían detrás de los muros de una casa que el vecindario había aprendido a no mirar. Tenían jardín, sirvientas, vestidos finos y una mesa bien puesta cada noche. Lo que no tenían era la llave de su propia puerta. El hombre que las encerró no era un villano de cuentos, era su padre. Don Edmundo Carreón había construido su fortuna en el comercio de telas finas, y su reputación era impecable en toda la ciudad. Era el primero en llegar a misa, el último en retirarse de cualquier reunión de negocios y el más puntual en el pago de sus deudas. Pero en el interior de su casa, gobernaba con una lógica que nadie desde afuera lograba comprender del todo. Todo comenzó la noche en que su esposa murió, dando a luz a la menor de sus hijas. Dolores llegó al mundo llorando, y su madre se fue sin volver a abrir los ojos. Desde esa noche, don Edmundo miraba a sus 4 hijas como si fueran lo único que le quedaba, y lo único que podía perder. Remedios era la mayor, la que más se parecía a su madre, y la que aprendió antes que las demás a leer el silencio de su padre. Consuelo era la seria, la que llenaba cuadernos de letra apretada y guardaba todo lo que no podía decirse en voz alta. Amparo era la callada, la que transformaba cualquier emoción en trazos sobre papel o sobre las paredes del cuarto trasero. Y Dolores era la menor, la que creció sin recordar a su madre y aprendió a encontrar su presencia en las flores del jardín. Las 4 crecieron estudiando en casa, con maestros que venían, enseñaban y se iban, sin cruzar más palabras de las necesarias. Aprendieron piano, latín, bordado y geografía, pero nunca aprendieron a caminar solas por una calle. Cuando Remedios cumplió 16 años, una familia del barrio mandó un emisario a pedir su mano en nombre de su hijo. Don Edmundo recibió la carta, la leyó en silencio, la dobló con cuidado y la quemó frente al mensajero. 2 años después, un joven comerciante de Veracruz viajó expresamente a Puebla para conocer a Consuelo, de cuya belleza había oído hablar. Don Edmundo lo recibió en la entrada, lo miró de arriba a abajo y le dijo que sus hijas no estaban disponibles para el mundo. El joven insistió. Don Edmundo cerró la puerta. Las hermanas lo veían todo desde las ventanas con rejas, sin poder intervenir, sin poder decir ni sí ni no por sí mismas. Pasaron 5 años. Los pretendientes dejaron de llegar. El mundo simplemente aceptó que las Carreón no eran accesibles. Pero dentro de esa casa, el tiempo no se detuvo, solo cambió de forma. Consuelo empezó a escribir un diario que escondía bajo el tercer tablón del piso de su habitación. Amparo pintó en las paredes del cuarto trasero una ventana imaginaria con vista a un mar que nunca había visto. Remedios aprendió a cocinar cada plato regional de México con recetas que leía en los libros, sin haber probado ninguno en su lugar de origen. Y Dolores se sentaba cada tarde junto al muro del jardín y escuchaba los sonidos de la calle como si fueran música de otro mundo. Un día, alguien lanzó un papel doblado por encima del muro del jardín. Era una nota sin firma que decía simplemente ¿están bien? Consuelo la encontró antes que nadie, la leyó 3 veces, la escondió en su diario. Don Edmundo la encontró una semana después. No dijo nada. Esa noche cerró el jardín con cadena. Pasaron 10 años, luego 15. Remedios cumplió 30 años, luego 35. Nunca se miró al espejo preguntándose qué habría sido de ella afuera. O quizás sí, pero aprendió a no responder. Don Edmundo envejecía. Su paso se volvió más lento, sus manos más temblorosas, su voz más baja. Pero su voluntad no cedía. Seguía siendo el primero en revisar que todas las puertas estuvieran cerradas antes de dormir. En la primavera de 1903, don Edmundo sufrió un derrame cerebral mientras tomaba su café de la mañana. Cayó al suelo sin hacer ruido y fue Remedios quien lo encontró, tendido junto a la mesa del desayuno. Los médicos llegaron, lo estabilizaron y dijeron que viviría, pero que no volvería a caminar sin ayuda. Y fue entonces cuando nadie cerró la puerta con llave. Remedios lo notó esa misma noche. Se quedó parada frente a la entrada por largo tiempo, sin moverse.
A la mañana siguiente, salió. Tenía 43 años. Era la primera vez que caminaba sola por una calle de Puebla. Todo le resultaba extraño y excesivo. El ruido de los carruajes, el olor del mercado, la velocidad con que se movía la gente. Se detuvo frente a una panadería. Entró, compró un pan, salió y lloró 10 minutos parada en la acera. En los días siguientes, las otras 3 hermanas salieron también, cada una a su propio ritmo y con su propio destino. Consuelo fue directamente al correo. Tenía 15 años de cartas escritas listas para ser enviadas, aunque ya no recordaba bien a quién. Amparo entró en una tienda de pinturas y se quedó una hora entera mirando los colores sin comprar nada, con los ojos llenos de lágrimas. Dolores fue a la catedral, se sentó en el último banco y no se movió hasta que el sacristán tuvo que pedirle que se retirara al anochecer. Durante 3 años más, las 4 cuidaron a su padre con una dedicación que dejó perplejos a los pocos que lo sabían. Lo bañaban, le daban de comer, le leían en voz alta los periódicos que él ya no podía sostener. Don Edmundo murió en 1906, en silencio, mirando el techo de la misma habitación donde había tomado todas sus decisiones. Remedios tenía 46 años, Consuelo 43, Amparo 41 y Dolores 38. Ninguna se casó después, no porque no pudieran, sino porque, según el diario de Consuelo, ya no sabían cómo querer a alguien que no fuera a su hermana. El diario fue encontrado en 1951, cuando murió la última de las 4 hermanas Carreón. Tenía más de 800 páginas escritas con letra minuciosa, y en la última decía algo que nadie esperaba encontrar. Perdimos el mundo, pero no nos perdimos una a la otra. Hay quienes dicen que don Edmundo las amaba demasiado. Hay quienes dicen que nunca las amó de verdad. Pero las 4 hermanas, en ninguna página de ese diario interminable, escribieron la palabra odio. Lo que escribieron una y otra vez fue la palabra espera. Esperaron 20 años dentro de esa casa, y cuando finalmente salieron, el mundo que encontraron era irreconocible. Pero lo que llevaban dentro, eso nadie se los había podido quitar. Hoy, la casa de los Carreón ya no existe. En su lugar hay una ferretería y una tintorería. Pero el muro del jardín todavía está en pie, alto, de piedra, sin ventanas hacia la calle. Y si alguna vez pasas por ahí y lo ves, quizá entiendas por qué ciertas historias no se olvidan aunque nadie las recuerde. Porque no es el encierro lo que persiste, es la pregunta que deja atrás. ¿Cuánto amor hace falta para destruir una vida? Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete al canal. Aquí desenterramos lo que el tiempo prefirió olvidar.